Elementos ordenadores, parte 2. Adición, subtracción, armonía, carácter, claridad, coherencia, color, continuidad, contraste, dimensión y directriz. Serán los elementos que expondremos en el presente video. Adición y subtracción es el proceso de anexar o agregar y de segregar formas construidas para crear una arquitectura o composición. Al utilizar la adición se percibe la composición como una agregación de unidades o partes identificables. Al contrario, la subtracción se puede conceptualizar como el dominio del conjunto según el cual un observador capta la composición como un todo identificable del que se ha extraído algunas partes. Armonía es la perfecta proporción, integración, interrelación y concordancia de una cosa con otra, o de los elementos con un todo. Con este todo armónico se logra a la vez verdadera unidad, donde se nota claramente que cada elemento es un componente indispensable de ese todo. Carácter es una cualidad que permite identificar la función y utilidad de un espacio o elemento sin necesidad de penetrar en él. Es decir, permite advertir cómo es o cómo se comporta sin necesidad de ahondar profundamente. Por medio del carácter, las formas tienen un significado y responden claramente a su razón de ser. La expresión del carácter está impregnado de sencillez, sinceridad, fuerza, unidad armoniosa y perfecto equilibrio. Una composición sin carácter es inexpresiva, carece de valor. De ahí que la forma y la función se interrelacionan armónicamente para brindar expresividad. Claridad, expresión muy utilizada en el diseño y denota franqueza y sinceridad en el mismo. Denota franqueza y sinceridad en la utilización de formas y en la realización de los espacios. Para que exista una claridad física debe existir primero una claridad mental y conceptual. Es decir, conocimiento de los conceptos, criterios y teorías de diseño, lo que se puede expresar a través de simplificación de líneas, trazos y volúmenes. La claridad permite mostrar una excelente funcionalidad, cuando los espacios que conforman la unidad fluyen y se relacionan sin complicación, y sus formas y o volúmenes se expresan sin recurrir al rebuscamiento. Coherencia es una perfecta relación tanto funcional como formal de los elementos que conforman el espacio o la composición. Es una cualidad de la unidad armoniosa y de toda la composición. Se puede lograr si usamos formas repetitivas o frecuentes, usando por ejemplo el ritmo, color, textura, detalles, entre otros, ya que a través de ellos se pueden enlazar los elementos que determinan o componen un diseño. Color es una de las sensaciones visuales más fuertes y de mayor influencia en la percepción visual, pues junto a la claridad definen cualquier apariencia visual. Continuidad es el enlace, traslado y seguimiento que debe existir entre los elementos, planos y volúmenes que son parte de un todo o composición y que sobre todo permite percibirlos como un todo. Por medio de la continuidad se puede lograr la integración de los diferentes elementos dentro de un conjunto y así apreciar un solo cuerpo. Se puede lograr mediante la utilización del ritmo, de líneas y detalles dinámicos que recorren el todo, que pudiesen rodear o contornear el conjunto. La continuidad permite identificar un objeto o elemento, no importando la cara o plano que se observe, ya que las características del todo se transmiten a los diferentes planos o espacios que conforman la composición. Continuidad no significa igualdad, pues al observar de lado, de frente o desde arriba una composición, podemos advertir su presencia, determinando su propia identidad. Contraste, definido como la contraposición, comparación o diferencia notable que existe entre los elementos, se puede expresar como la combinación y relación de formas, colores, tamaños, texturas, posición de elementos en un espacio definido, buscando una concordancia armónica entre sus partes. Indica también ausencia de monotonía y por el hecho de estar presente indica la existencia de dos o más elementos.
La utilización correcta y sin abusos logra acentuar la relación entre dos elementos que conforman un todo. Sin el contraste se obtendría un vacío estético, traducido en monotonía y simpleza, no logrando apreciar en su plenitud las características físicas particulares de cada elemento. Dimensión: es la longitud de una línea, extensión de una superficie o volumen de un cuerpo. Se aplica a la geometría del espacio y en ella se advierten tres dimensiones: largo, ancho y profundidad. Y es a través de este espacio que se define o determinan formas o volúmenes que son percibidos por el hombre. En la época griega se generó la regla de oro, la cual relacionaba las dimensiones a fin de lograr una proporción armónica en las edificaciones. Además podemos incluir la cuarta dimensión, el tiempo. Se logra incorporar el concepto del tiempo a los espacios en obras cubistas y abstractas. Directriz: las composiciones deben definir claramente las líneas de acción que determinan su forma. Estas líneas son sus directrices, que podemos entender como la línea, superficie o figura que determinan las condiciones de generación de otra línea, figura o superficie. Las directrices en un diseño nacen de las relaciones que define el universo o área de acción, o de los puntos estratégicos que determinan vistas dominantes. Luego pueden ser paralelas a las líneas básicas del espacio o las propias líneas diagonales de la forma del terreno o espacio. También puede utilizarse otros pares de líneas como ejes conjugados, siendo perpendiculares entre sí. Las directrices de un volumen pueden ser verticales, horizontales o inclinadas. Su buen uso debe generar respuestas espaciales que logran la unidad armoniosa. Hasta acá este segundo video sobre los elementos ordenadores. En una tercera parte trataremos la yuxtaposición, equilibrio, escala, plasticidad, posición, proporción, repetición, textura, transición, unidad, variedad y axialidad. Dentro de los elementos mayormente aceptados para el ordenamiento del diseño.